canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Venimos en una serie muy especial que se llama Orden y Propósito para nuestra vida. ¿Alguien aquí anhela orden y propósito? Nada en nuestra vida va a funcionar si estas dos variables no están: orden y propósito. Y cuando hablamos de propósito, hablamos de un plan de ruta, hablamos del sentido mismo de las cosas. Cuando hablamos de propósito, hablamos del para qué de cada cosa. Y al referirnos al propósito, vemos que hay una intervención divina. ¿Por qué? Porque tu propósito y el mío nació en el corazón de Dios. No es algo que haya nacido de nuestros padres, ni siquiera de nosotros. Nuestro propósito fue diseñado desde el antes del antes por nuestro Padre Celestial. Y tenía un tiempo, tenía un lugar, tenía una época y tenía un contexto para traernos a cada uno hasta este momento. Y cuando hablamos de orden, si bien es cierto, el orden es un principio bíblico, Dios es un Dios de orden, el orden sí requiere tu intervención. El propósito, netamente intervención divina, creación de Dios. Pero el orden sí requiere que nosotros nos involucremos. Amén. Y el orden tiene que ver con la manera, con el cómo nosotros llevamos a cabo ese propósito para nuestras vidas. Y quiero que a lo largo de toda esta serie hemos visto algunos puntos, como en prédicas pasadas, como es necesario el arrepentimiento, la conversión, es decir, aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. No tiene nada que ver con religión, sino aceptar a Cristo como mi Redentor, el que murió por mí, el que pagó una deuda impagable por mis pecados y ahora, por medio de él, me hace hijo de Dios. Eso significa conversión. Y por supuesto, eso significa conversión. Y por supuesto también lo hemos visto en las otras prédicas, la convicción. Quienes no tienen en cuenta estos términos, ya saben que en nuestra página web están las anteriores prédicas para que no quede como tan perdido con los anteriores esquemas sobre orden y propósito para tu vida. Voy a abordar 3 puntos importantes de lo que significa tener una vida con orden y con propósito. Y el primero es que una vida de orden y propósito tiene que ver con identidad. Propósito tiene todo que ver con identidad. ¿Por qué tiene todo que ver con identidad? Porque es tu razón de ser. El propósito está anclado a tu ser, no a tu hacer. Ahí nace tu propósito, en el ser. Cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito en el ser, podemos hacer, es decir, ejecutar una acción. Pero cuando nosotros basamos nuestra identidad en el hacer, cometemos un grave error y empezamos a caminar lejos de la voluntad del Señor. Y quiero hacerte 3 preguntas que tú te vas a responder de manera personal mientras las escuchas. 1. ¿Quién dice Dios que tú eres? 2. ¿Quién dicen los demás que tú eres? Y 3. ¿Quién dices tú que eres? ¿Que quién eres? Si, por ejemplo, alguien pregunta ¿quién es Lina? Y le preguntan a alguien ¿quién es Lina? Podría responder: es una mujer, es mamá, junto con su esposo pastorean una iglesia local. Ese es mi hacer. Muchas personas pueden hablar de nuestro hacer. Pero ¿cuál de las 3 preguntas responde a tu ser realmente? ¿Cuál de las 3 preguntas responde a tu identidad? ¿Cuál? ¿Quién dice Dios que eres? Solo Él conoce quién eres en realidad porque fue Él quien te creó. Entonces, cuando nosotros tenemos un tema de identidad, una falencia de identidad, una duda de identidad, una duda de propósito, ¿a quién debemos ir? Al Padre, quien nos creó. Pero el punto está que a veces tenemos dudas de propósito, dudas de identidad y nos las pasamos preguntándonos a nosotros mismos o a los demás en dónde está nuestro valor. Y perdemos mucho tiempo y nos desgastamos un montón emocionalmente. Y como el propósito tiene todo que ver con identidad, mi Redentor, mi Dios, mi Creador es quien me va a decir quién soy para luego ejecutar el hacer. Amén. Voy a pedirles que me acompañen a Colosenses 1:16.
Quienes tienen Biblia física, abran sus Biblias. Quienes tienen Biblia digital, prendan sus Biblias. Quienes no tienen, les vamos a proyectar el versículo, pero por favor, tenga Biblia. Amén. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, fueron creadas algunas, todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Miren esta belleza. Vamos a leerlo juntos. Todo ha sido creado por medio de Él, es decir, Cristo, y para Él. Es decir, ¿para quién? Para Cristo. Este último fragmento de Colosenses nos recuerda, nos deja ver algo imprescindible a la hora de entender tu propósito y el mío. Fuimos creados por Cristo y para Cristo. Tu propósito y el mío es vivir por Cristo y para Cristo. Cuando nos salimos de ahí, perdemos propósito. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy hija, porque tengo un padre, amén, un padre bueno, repita conmigo, tengo un padre bueno. Yo no soy huérfano ni usted huérfano. Espiritualmente tenemos un padre bueno. Entonces, cuando yo comprendo en identidad que yo soy hija, dejo de vivir como huérfano, dejo de vivir con temor, dejo de vivir con limitación, dejo de vivir con tantos peros en mi corazón. Y experimento la libertad de ser hija. Tu precio, tu salvación, tu libertad costó la sangre de Cristo. Y allí radica nuestra identidad. Amén. Solo allí podemos encontrar orden y propósito. Entonces, este versículo en Colosenses, cuando nos dice que todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo, significa que tu propósito y el mío, como hijos de Dios, todos los hijos de Dios tenemos un propósito general, es adorar al Señor. ¿Qué es adorarlo? Amarlo. Cuando yo comprendo que yo tengo un Padre que me ama, que mi propósito se descubre y radica y nace en vivir por Dios y para Dios, entonces yo puedo comprender en dónde estoy y para dónde agarro. Porque hay momentos en nuestra vida donde usted no sabe para dónde agarrar, ¿o no? Y si usted no sabe para dónde ir, no tiene claro para dónde ir, cualquier ruta del mío le sirve. ¿Cierto? Así decían las abuelas. Si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y usted puede bajar en cualquier lado, A veces nuestra vida espiritual anda así. Y no podemos seguir avanzando sin orden y sin propósito. Cuando yo soy una hija de Dios, consciente de que tengo un Padre, clara en mi identidad y de la necesidad de hallar orden y propósito, entonces yo comprendo que obedezco por bondad y no por imposición. Todos los que somos papás sabemos qué es que alguien nos obedezca por imposición, ¿sí o no? Ay, ¿pero por qué tengo que obedecer? Porque yo le digo y punto. Pero esa no es una respuesta. Sí, no es una respuesta. Ya cuando le sacan a uno la piedra. No es una respuesta, pero no hay punto. Y mientras usted viva en esta casa, ¿cierto? Y uno saca todo el repertorio de mamá porque ya se colmó la paciencia. Porque uno quiere que sus hijos comprendan que la obediencia, que el obedecer, el seguir instrucción, los guarda, los protege. No es fácil comprenderlo. Y lo comprendemos a lo largo de la vida. Es igual con Dios. Entonces, cuando yo soy hija, yo obedezco por bondad, porque comprendo la bondad de Dios. Si yo obedezco, hallo bendición. Si yo no obedezco, como le digo a mis hijos, la desobediencia que hace, ayayay, mamá. Ok. Si yo desobedezco, ayayay. ¿Y cuántos ayayay, chichones, heridas, cicatrices, traumas y demás tenemos en nuestra vida emocional, espiritual y aún física por desobedecer la voz de Dios? Pero hay esperanza porque Cristo ha llegado a nuestra vida. ¿Amén? ¿Alguna vida aquí ha llegado a Cristo? Cuando Cristo llegó a tu vida y llegó a mi vida, existe entonces la posibilidad de hallar orden y propósito. Algo que tal vez antes de Cristo siempre quisimos, siempre anhelamos, siempre buscamos en nuestras fuerzas, pero tal vez nunca vimos. Bueno, ¿y si yo soy cristiana ahora?
¿Y si soy cristiano? ¿Y por qué si llevo tantos años viviendo en la iglesia? Esa vaina a veces de orden y propósito como que no se da en mi vida. Porque requiere rendición completa, total y permanente para que Dios me guíe. Amén. Hablábamos que el orden implicaba una intervención humana. ¿Alguien estaba aquí de trasteo? Lo tengo reciente. Entonces, ¿alguien ha visto aquí un melancólico ordenando? ¿Sí? Una persona con tendencia de comportamiento melancólico ordenando. Por ejemplo, un closet se ordena con los ganchos para adentro y no al revés, porque cuando usted los va a agarrar, si los mete al revés, la prenda no le sale. Usted los pone derechos. ¿Sí o no? Aquí mi organizer, tenemos 2 organizers en la iglesia y ellas tienen clarísimos los conceptos, ¿cierto? Uno no dobla en pila hacia arriba porque cuando usted va a sacar una camiseta a la mitad se le viene toda la pila, entonces usted tiene que organizar vertical, cosa que usted saque así para arriba y no se le desordene todo el closet, ¿cierto? Hay muchos aspectos porque el orden empieza entonces a ser subjetivo a la hora de ejecutarse. Usted le puede decir a su esposo o a su esposa que usted no le ve problema que el gancho esté al revés, pero hay peleas que se nos pueden presentar porque el gancho no está como es. ¿Y por qué cuelga los jeans? ¿Y por qué cuelga las camisetas? Pero si esto se dobla, pero esto va con la ropa de color. Ríase para lavar. ¿Usted por qué combina toda la ropa con la negra? Le va a salir motas y las toallas no se meten con... Todo esto es un orden subjetivo. Yo puedo ver esquemáticamente el orden. Mi esposo puede entrar y decir, pues yo hago unos movimientos y eso sigue estando en orden. Mis hijos pueden ver la ropa en una bolita en el closet y ellos dicen, todo está en orden. Ahí es donde les digo que a veces el orden se vuelve subjetivo en nuestras vidas. Y hay momentos en donde pensamos que, por ejemplo, hay personas pueden considerar, yo soy ordenado financieramente. Ok, ¿llevas presupuesto? No. ¿Tienes deudas? Sí. ¿Tienes un plan para pagar tus deudas? No. ¿Es orden o no es orden? No, yo soy súper ordenado con el manejo del tiempo. Ok, ¿manejas agenda? No. ¿Llegas tarde? Siempre. ¿Es orden o no es orden? Yo soy un papá y una mamá que, mejor dicho, la 10. Súper ordenados con mis hijos. ¿Y pasas tiempo de calidad con tus hijos? No. ¿Cada cuánto tienes una cita con cada uno de tus hijos individualmente para alimentar su tanque espiritual? No recuerdo. ¿Es orden o no es orden? Entonces ahí es donde se nos vuelve subjetivo el orden. ¿Y cómo yo acabo con la subjetividad? Cuando yo hablo en principios bíblicos, cuando yo pongo la palabra de Dios por delante. Entonces, cuando yo pongo la palabra de Dios, cuando yo pongo la verdad, cuando yo pongo la Biblia sobre un asunto, yo elimino la subjetividad y entiendo que las cosas en orden y propósito en mi vida no se hacen a mi manera, se hacen a la manera de Cristo. Entonces suelto el control, suelto el querer manipular, suelto el querer gobernar y le entrego el gobierno de mi vida a Cristo. Solo hasta ese momento puede haber orden y puede haber propósito. Hasta tanto no hay. ¿Estamos dispuestos a veces a querer soltar ese control? Que suenen las chicharras. Hola, hoy no hay chicharras, ¿no? Bueno, acompáñenme a Colosenses 1 del 9 al 14. No ha habido lluvia y las chicharras siempre amenizan la prédica. Y hoy no están las chicharras. Acompáñenme a Colosenses 1 del 9 al 14. Y aquí vamos a ver la vida de una congregación, de un pueblo de Colosas que estaba recién convertido, amante del Señor, súper avivado, mejor dicho. Entonces Pablo se da cuenta de que este pueblo está adorando a Dios y escribe estas palabras. Colosenses 1 del 9 al 14. Por eso, desde el día en que lo supieron que el pueblo estaba lo más de juicioso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y ¿qué? Y comprensión espiritual. Detengámonos ahí. ¿Qué es comprender plenamente, conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual? Propósito. Cuando yo conozco plenamente la voluntad de Dios,
yo entiendo el propósito. Pero para conocerlo, dice la palabra aquí que debe ser con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aquí nos vamos a detener. ¿Quién es la persona que me permite a mí tener sabiduría y comprensión espiritual? Duro. El Espíritu Santo. Dios, a través de la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te permite discernir la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que clamar al Espíritu Santo, que es mi ayudador, para que me ayude todos los días de mi vida para saber qué paso dar, porque cada paso que tú y yo demos es determinante para el cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, versículo 10, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. O sea que si hay una manera digna de vivir, si hay una manera de vivir con orden y propósito, bíblicamente. ¿Qué implica esa manera digna de vivir? Agradarle a Dios en todo. Una vida con orden y propósito adora a Dios, es decir, agrada a Dios en todo. En cada suspirar, con cada pensamiento, con cada acción. Punto seguido. Esto implica, esa vida digna, esto implica dar fruto en toda buena obra. 1. 2. Implica crecer en el conocimiento de Dios. Y 3. Implica ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Llevar una vida digna implica dar fruto en todo. Y quiero que evalúes cuál es el fruto hoy en tu vida. Y desmitifiquemos esa vaina de que el fruto usted lo va a relacionar con riquezas, con cosas materiales, con logros profesionales. No es ese fruto del cual está hablando la palabra. Su fruto espiritual, hoy, evalúelo. ¿Qué significa crecer en el conocimiento de Dios? Que todos los días la palabra de Dios voy a atesorarla en mi corazón. Usted puede haber leído la Biblia 50 veces, pero si usted no aplica un versículo, usted nada le sirve leer la Biblia. Usted es un religioso, conoce mucho de la palabra, gloria a Dios, pero la palabra no es para conocerla, no solo para conocerla, sino para aplicarla. Porque eso es fe, y la fe sin obras es muerta. El conocimiento de Dios llega a través de la palabra. Y el tercero, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Alguien ha sentido debilidad, falta de fuerzas, decaimiento emocional, espiritual esta semana? Dice la palabra de Dios que una vida con orden y propósito, en la medida en que busca la voluntad de Dios, va a ser fortalecida en todo sentido con su glorioso poder. Y va a ser fortalecido, adivinen por qué. Pues porque tenemos pruebas. Y se nos olvida a veces que el caminar con Cristo implica dificultades a veces. Pero a veces idealizamos tanto la vida cristiana que se nos olvida que es que la persona que cargó con el mayor sufrimiento se llama Cristo y lo pagó por ti y por mí. Implica negarme a ser amigo del mundo. Implica negarme a moverme por mi carne, por mis emociones. ¿Sencillo? No. ¿Imposible? Tampoco. Porque Cristo ya lo hizo posible en la cruz. Amén. El segundo que quiero que nos dé, sigo leyendo. Así perseverarán con paciencia en toda situación. De las 3 maneras que hablamos ahora. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Este pasaje nos dice que fuimos trasladados de tinieblas a luz. ¿Sí? Y lo primero que uno tiene que hacer para ordenar es ¿qué? Iluminar. Y ahí viene el segundo punto. Tener una vida de orden y propósito tiene todo que ver con rendir cuentas. Nuestra vida
tiene que rendir cuentas. Es importante que nosotros entendamos que una vida con orden y propósito es una vida que se va a presentar algún día delante del Padre y vamos a rendir cuentas. Y Dios nos va a decir, bueno, hijo, a ver, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué creen que el Señor nos va a preguntar en cuanto a rendir cuentas? Nos va a pedir la declaración de renta, el estado financiero, el pago de los servicios públicos. ¿Qué les pide? ¿Qué nos pide? Dios nos va a pedir cuentas de nuestro corazón y el corazón de nuestra familia. Quienes tenemos hijos, sí que deberíamos tenerlo también súper claro. Porque Dios nos va a pedir cuentas sobre nuestros hijos. Y no quiero librar de esta carga a todos los papás que ya tienen hijos grandes. No te va a pedir cuentas de si tu hijo tomó o no una decisión, sino de si tu hijo recibió o no una instrucción, una enseñanza y le modelaste un camino a la salvación. Porque la salvación no se hereda, la fe no se hereda, es una decisión personal que cada uno tiene que tomar en un momento determinado de nuestra vida. Quienes tenemos hijos pequeños, oramos y clamamos para que en un momento de sus vidas consciente, ellos se encuentren con Cristo. Es nuestro anhelo. ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? Y lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es el amor de Jesús. Pero Dios nos va a pedir cuentas sobre lo que pasó con tu corazón y con el de tu familia. Entonces, si Dios me trasladó de tinieblas a luz, yo entiendo que la luz es un aliado para organizar. Esta semana tuvimos una jornada con varias mujeres muy dispuestas y lindas que organizaron una cantidad de donaciones de ropa que teníamos. Como ya estamos reorganizando espacios dentro de la casa, entonces tenemos un salón de restaura, que es el ministerio de la obra social de la iglesia. Y había muchas donaciones que no habíamos podido acomodar por espacio. Llegó el momento de acomodarlas. Y adivinen cómo encontraron todo. ¿En un orden? No. Bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas una encima de la otra, todas las tallas revueltas con todas las tallas. Eso era una cosa enorme, un desorden enorme. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para ordenar es prender la luz. Deja que Cristo te alumbre y te ilumine. Dice la palabra del Señor que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón. Sin la luz de Cristo es imposible identificar qué tienes que votar, qué tienes que despojarte, dónde tienes espacio para organizar, qué realmente te sirve y qué no. O vaya usted organice un closet a oscuras a ver si usted puede. ¿Se puede? No. Yo tengo que determinar con qué espacio cuento y qué tengo que desechar. Es igual en nuestro corazón. Es igualito en nuestro corazón, pero a veces nosotros no queremos exponernos a la luz de Cristo. Porque consideramos el engaño que dice que si tú te expones a la luz de Cristo, Dios te va a señalar por tu pecado. Dios te va a señalar por tu falta. Y resulta que la luz de Cristo no es para condenación, sino para revelación. Cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, Dios nos deja ver a través de su Santo Espíritu dónde hay que hacer ajustes. Y te dice, ven, vamos, no estás solo, vamos a hacer el ajuste, vamos. Pero esto no puede seguir así, vamos. Yo te hice para que dieras fruto, vamos a organizar tu matrimonio, vamos a organizar tu maternidad, tu paternidad, vamos a organizar tus finanzas, vamos a organizar tu salud, vamos a organizar tu relación conmigo. Pero a veces no queremos que Dios nos prenda la luz. Y necesitamos exponernos a la luz de Cristo que trae orden y propósito en nuestra vida. Amén. Amén. Uy, se durmieron, amén. Bueno, ahora, diga, echo fuera todo adormecimiento espiritual. Ok, listo. Ahora, voy a hacer varias preguntas. ¿Tienes claro cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Sabes con qué propósito Dios te puso en esta ciudad, en este tiempo, en esta familia, con esta cultura, con esta crianza, con estos conocimientos?
¿Lo tienes claro? Hay momentos en donde sí, hay momentos en donde no. Pero Dios prometió un paso a la vez hacernos conocer su voluntad. Si tú desconoces tu propósito no está anulado. El que tú desconozcas tu propósito no anula tu propósito. No conocer para qué fuiste creada no significa que no estés creada para algo o creado para algo. Y el hecho de que también lo desconozcas y no lo estés llevando a cabo no significa que Dios un día diga, ay no, usted como está todo despistado y toda despistada, venga, yo quito de propósito. Alguien aquí que me ayude con este propósito. O sea, Dios no recicla propósitos. ¿Sí? Dios no anda reciclando propósitos. No, el propósito con el cual Dios te creó lo cumple y punto. ¿Cuánto se demore? Depende de tu orden y el mío. Pero que lo cumple, lo cumple. Porque Dios nos trajo hasta este tiempo, bajo estas circunstancias, nos sopló vida y nos tiene con vida para propósito y por propósito. Amén. En la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios, al corazón de Dios, va a ser más fácil comprender para qué fuimos creados y qué demanda Dios de nosotros en este tiempo. Todos como hijos de Dios ya sabemos que tenemos un propósito general: adorar a Dios, vivir por Cristo y para Cristo, agradándole en todo. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito particular. Ese es el que tienes que descubrir de la mano y en intimidad con Dios. Porque Dios a todos no nos hizo ingenieros, a todos no nos hizo arquitectos, a todos no nos hizo pastores, a todos no nos hizo consejeros, a todos no nos hizo evangelistas. Dentro de su iglesia, a todos no nos hizo lo mismo. Todos los pastores, si fueran pastores, no todos son iguales. Todos tienen un llamado distinto. Entonces la pregunta del millón es: ¿sabes por qué estás existiendo o simplemente te levantas y te acuestas todos los días? Porque no descubrir esta pregunta implica que tú sigas dando tumbos en tu vida en todas las áreas. Independientemente de la religión, el enfoque que nosotros, ustedes, nuestras familias tengan, esta es una pregunta determinante en todo ser humano. Y todos nos la tenemos que responder. El punto es que la respuesta está en un solo camino, en una única verdad y en una única vida. Y nosotros tenemos el chance de conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a tener una vida con orden y propósito, no está hablando de una vida solamente moralmente buena. Es decir, alguien puede decir, no, yo vivo una vida con propósito porque yo no mato, yo no robo, yo no estafo, yo no adultero, yo soy fiel, yo cumplo con mis tareas. Esa es una vida moralmente buena. Pero las buenas obras no son mi propósito, son el resultado de ser salva. Dios no me hizo solo para tener una vida moralmente buena, Dios me hizo para tener una vida santa, que es distinto. Si yo tengo una vida santa, mis obras van a ser buenas. Por resultado, porque voy a querer agradar a Dios en todo, porque voy a vivir por Cristo y para Cristo. Pero Dios me manda a tener una vida santa. Entonces, al rendir cuentas, yo tengo que procurar la santidad. Si yo entiendo que quiero una vida de orden y propósito, debo procurar la santidad. Agradar a Dios en todo. Y eso implica evaluar nuestra vida regularmente. Cuando uno está a principio de año y a final de año, entonces usted hace las metas y los propósitos y evalúa todo lo que ya pasó. ¿Ya para qué? Se la pasa evaluando. Esto no lo cumplí, esto no lo cumplí, esto no lo cumplí. Evaluemos permanentemente nuestras metas. ¿Alguien se acuerda qué se propuso y qué peticiones tuvo en enero de este año? Porque ya estamos a octubre. ¿Han evaluado qué ha pasado con eso que se propusieron a principio de año? No, ni idea, pastora. Es más, ni encuentro el papel. ¿Dónde estará? Ese papel que nos entregan siempre en la prédica. Ni idea dónde quedó. Cuando yo tengo orden y propósito, yo tengo una meta clara. Y entiendo que no voy sola, entiendo que voy de la mano del Señor. Por ende, ese fruto lo voy a recoger. Amén.
Lo tercero que tiene que ver con una vida de orden y propósito es que implica poner mi mirada en la capacidad de Dios y no en mi capacidad. Una vida de orden y propósito tiene todo que ver con enfocarme en la capacidad de Dios y no en mi capacidad. ¿Y eso qué significa? Que yo entiendo, enmarco el concepto de éxito bajo esta verdad. Si yo voy y reviso a la luz del mundo qué significa tener éxito, pues me pueden decir que éxito significa haber alcanzado títulos, riquezas, escalafones, ¿qué más? Todo se resume en el tener y en el hacer. Pero tener una vida de éxito en Cristo es llevar a cabo el propósito con el cual Dios me creó. Que yo esté delante del trono del Señor y el Señor me diga, ¿sabes algo? Fuiste un siervo bueno y un siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora te pondré a cargo de mucho más. Eso es tener éxito en la vida cristiana. Que Dios me mire con agrado. Tener una vida cristiana exitosa es adorar a Dios, honrarlo y entender cuál es su propósito para yo ejecutarlo. Todos los días nosotros tenemos que entender esto y entender que la vida tiene una concepción temporal. Tu vida y la mía tienen un principio y tienen un fin. Un día vamos a partir a la presencia del Señor. Nuestros días están contados, ya están determinados dentro del plan de Dios. Entonces, cuando yo comprendo que mi concepción de vida es algo temporal, yo me desligo de querer vivir bajo los conceptos que no me llevan a una vida eterna. Y ahí quiero que vamos a 1 de Juan 2:17 que nos lo explica muy bien. 1 de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasa con el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que busca tener éxito ante los ojos de Dios, el que se enfoca en riquezas que no se dañan ni se las come la polilla, como dice la palabra, que están ¿en dónde? En la eternidad. Entonces yo puedo pasarme toda la vida queriendo tener éxito en este mundo y acumulando cosas para este mundo, pero todo eso va a pasar. Y Dios hoy nos vuelve a decir, una vida de orden y propósito es una vida que busca incansablemente honrar a Dios y espera coronas ¿en dónde? En el cielo. Esas no se dañan, las de aquí sí. Y cada uno de nosotros, ¿alguien anhela aquí recompensas? ¿Alguien anhela recompensas? Yo anhelo recompensas. Y las recompensas de los hijos de Dios no están acá. Siempre con las mujeres hablamos de que con nuestros hijos las recompensas, pues hay recompensas que nosotros recogemos aquí cuando estamos con ellos, pero realmente la recompensa de una buena paternidad y una buena maternidad la vamos a tener en la eternidad. Habiendo entregado hijos que amen al Señor, habiendo moldeado camino para que ellos sepan por dónde conducirse. Eso honra al Señor. Amén. Entonces fuimos creados para adorar a Dios. Y adorar a Dios como lo enseñamos en la iglesia infantil. Yo voy a hacer esta ilustración, así se lo enseñamos a los niños. Implica amar a Papito Dios con todas nuestras, con todo nuestro y con toda nuestra. A veces toca padumi, ¿sí o no? Nos toca. Entonces, si yo amo a Papito Dios con las fuerzas, con la mente, con el corazón, con todo mi ser, entonces yo hallo una vida de propósito. Yo honro a Dios. Y a mí me encantó algo, lo entendí así y traté de escribirlo lo más claro posible. Y no sé si alguien se ha sentido con algo que Dios lo ha mandado a hacer, se ha sentido frustrado, incapaz, limitado. Mejor dicho, Señor, usted se equivocó conmigo. Escogió al que no era. ¿Alguien se ha sentido así con algo que Dios lo ha mandado a hacer? Bueno, esta frase es para nosotros. La misión en tu vida
siempre superará tu capacidad, pero nunca superará la capacidad de Dios. Lo que Dios nos mandó a hacer supera nuestro campo natural, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, pero nunca va a superar la capacidad de Dios. O sea que en lo que Dios me mandó a hacer, si supera mi capacidad, para que yo lo lleve a cabo, ¿qué se necesita? Que Él esté conmigo. Y adivinen, Él prometió estar con nosotros siempre. La pregunta es, ¿eres sensible a su presencia en todo tiempo? Y alguien puede decir, mire, para mí tener una vida de orden y propósito, alguien que ama a Dios, que honra a Dios, para mí eso es como sacado de los cabellos. O sea, eso es como para allá en Marte, como, no sé, para alguien súper espiritual, para mí eso no me cabe. Y el ejemplo, el mayor ejemplo bíblico de que es posible fue Jesús. Y nuestra vida anhela ser como la de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Entonces, si Dios nos dejó ese ejemplo, es porque lo podemos alcanzar. Cristo nos dio esa prueba evidente del cumplimiento de ese mandato de orden y propósito para mi vida. Y nos lo dejó además con un ayudador. ¿Quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, o sea, hagan de cuenta que el Espíritu Santo es la voz del GPS. Usted puede tener el GPS, usted puede tener la ruta, usted está en el carro. Pero si usted va a muy altas velocidades en carreteras como las de la vida que tienen entradas y salidas todo tiempo, giros y sectores peligrosos en todo tiempo, y usted no tiene la voz que le hable, usted se perdió. Sin el Espíritu Santo, sin escuchar la voz del Espíritu Santo, es igual, nos vamos a perder. Y yo quise citar un ejemplo muy especial. Hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron esta misma actitud, pero quise citar a Moisés para que leamos a ver cómo es que nos vemos a veces. Amén. Medios me ayuda ahí a proyectar Éxodo 3, 7. Vamos a verlo desde el 8. Dice la palabra del Señor. Estamos en todo el contexto donde el pueblo de Dios es esclavo. ¿Listo? En Egipto. ¿Listo? Y Dios va a levantar a Moisés. Entonces dice el versículo 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Analicemos la pregunta. Esta pregunta, ¿en quién está enfocada? En Moisés, en su capacidad, en lo que él era. Respuesta de Dios en el versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. ¿Qué respondió Dios? ¿Con base en el enfoque de Moisés? ¿Con base en qué respondió Dios? Con base en el enfoque de su poder, de su capacidad. Moisés seguía preguntando con base en su capacidad. Dios le responde con base en la capacidad del poder de Dios. Y dice, cuando haya sacado a Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esa montaña. Pero Moisés insistió. Ojo, van dos intervenciones de Moisés. Supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Enfoque de la pregunta. ¿En quién estaba la pregunta de Moisés? ¿En Moisés o en Dios? Moisés. Respuesta en el versículo 14 del Señor. Yo soy el que soy. ¿Qué respondió Dios? ¿Con base en el enfoque de la capacidad de Moisés o en el poder de Dios?
Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. 15. Además Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes. ¿Quién recibe esta palabra? Dios ha estado pendiente de ti y de mí. He visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Miremos el capítulo 4 adelante, versículo 1. O sea, miren todo lo que Dios le está diciendo a Moisés. Versículo 1. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen? ¿Y qué hago si no me hacen caso? ¿Y qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿En quién seguía estando enfocada la pregunta de Moisés? En él. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo. Los que se saben la historia, a ver qué pasó con la vara que cayó al suelo. Se convirtió en serpiente. Le dijo: vuélvela a coger, y se volvió a convertir en vara. Milagro sobrenatural, intervención, hecho sobrenatural. ¿O alguien aquí ha tirado un palo y se ha convertido en serpiente? Nadie, solo eso lo vio Moisés. Intervención divina número 1. Versículo 5. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Señor, el Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Segunda intervención divina. Moisés, llévate la mano al pecho. ¿Qué pasó con la mano de Moisés? Se convirtió en una mano leprosa. Y le dijo: vuélvete a meter la mano al pecho. Y volvió y la sacó. ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Alguien aquí ha hecho eso? A ver, haga el intento, a ver, y le creo. Si se le convierte. Nadie, solo Moisés. Segunda intervención divina y milagrosa. Versículo 8. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas 2 señales, toma agua del Nilo, derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Tercera señal milagrosa. Clarísimo. O sea, Dios le estaba diciendo, ¿ha respondido cuántas preguntas hasta ahí? 3 con 3 ñapas. Y dice el versículo 10: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Hay algo que Dios le haya mandado a hacer y usted haya dicho: ay no, Señor, eso a mí me queda grande? Bueno, Moisés igual. Versículo 11. ¿Qué responde el Señor? ¿Qué responde? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Vuelve y lo desenfoca y le dice: es mi poder. No sé hablar, enfoque en Moisés. Y Dios le dice: yo te puse boca, enfoque en el poder de Dios. Miren lo que dice: ¿quién le puso boca al hombre? Respondió el Señor: ¿acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho: oye, hágale pues, póngale orden y propósito a eso en su vida? Hágale pues, que ya le he dicho muchas veces. Y hágale. Y uno está como cuando uno le da órdenes a los hijos y los hijos no le obedecen. Entonces uno ahí se vuelve hijo. Versículo 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona.
te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se va a alegrarle el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás tus palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Es mi poder. Y nunca se nos puede olvidar que lo que Dios nos mandó a hacer, la capacidad de Dios es lo que nos va a llevar a tener éxito en el cumplimiento del propósito. No tu capacidad. No sigamos concentrando nuestra vida para hallar orden y propósito en nuestro enfoque, en nuestra capacidad. Migremos la mirada al enfoque de Cristo y al poder de Dios para obrar en orden y propósito para mi vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque ese orden y propósito te va a llevar a tomar decisiones. Tú hoy tienes que tomar decisiones. Esta serie no es para que usted siga viniendo los domingos. Gloria al Señor, qué bueno congregarnos con tapabocas. Y yo vengo el domingo y mi relación con Dios de lunes a domingo hasta las 10:45 va ahí como mazo. Las 10:45 me conmueve la alabanza, oro al Señor, salgo ministrado y a las 6 se me fue la unción. La vida de orden y propósito es una vida de consagración permanente. Y yo te quiero decir algo: la iglesia es divina, la congregación local es divina, con un vecino que nos pone música, también es linda, ¿cierto? Ya nos pusieron la música en el servicio. Pero yo quiero decirte algo: la iglesia es solo un instrumento, y tu relación con Dios no puede depender ni de un pastor, ni de un consejero, ni de una congregación local, ni de un servicio. Hablo de servicio como este y de servicio en funciones cuando todos sirven en una iglesia local. Si tu relación no está anclada al orden y al propósito de Dios, vas a seguir levantándote todos los días, vas a seguir teniendo una vida súper ajetreada y vas a seguir acostándote en las noches agotado, agotada, sin entender qué pasó en el día. Tengamos en cuenta que un día vamos a estar delante del trono del Señor para rendir cuentas. Y hoy Dios nos dice que tus errores y tu lejanía, mis errores y mi lejanía de Dios no me definen ni limitan el poder sanador de Cristo en nuestra vida. Si tú te has apartado del Señor, si tú has vivido una vida religiosa, si tú obedientemente has asistido a la iglesia, pero no ha sucedido algo transformador en tu corazón, este es el tiempo. Si tú clamas a Dios por orden y propósito en tu vida y en la de tu familia, el tiempo es ya. Y tu ayudador y el mío se llaman Espíritu Santo. En momentos de angustia, de desespero, de confusión, solamente di esto: Espíritu Santo, tú eres mi ayudador. Y Él, dice la palabra, corre a ti para ayudarte. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador. Y dentro de esa misión, todos los hijos de Dios, Dios involucró dentro de la misión el que hagamos parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. No es que haya muchas iglesias, recuerde, somos una sola iglesia distribuida en todas las naciones. La iglesia de Cristo es una sola y ejerce y opera con congregaciones locales. Y Dios en la misión que nos entregó nos dijo: involúcrate en mi iglesia, porque la iglesia es el único organismo que tiene un llamado eterno. Si tú vas y tú miras en tu empresa, en el reglamento de trabajo, en la misión, en la visión, ninguna tiene un propósito eterno, ninguna habla de salvar almas, ninguna habla de salvación, eternidad, amor. La visión de toda organización empresarial y demás es dar utilidades y punto. Y tendrán valores, obviamente, pero no es el fin de una organización en el mundo algo distinto a cosechar para este mundo. Pero la única organización que está enfocada misionalmente en hacer algo eterno es la iglesia, como cuerpo de Cristo.
Y tú y yo, dentro de nuestra misión, tenemos que involucrarnos en esa parte súper importante. Ah, pastora, pero es que eso de andar sirviendo en la iglesia, yo les digo con todo mi corazón y se los he repetido muchas veces, y esta es la visión de esta iglesia: tu servicio no es en 4 paredes o en 4 palmas, porque aquí no hay paredes. Tu servicio empieza en tu casa. Una vez hayas servido en tu casa, extiende tu servicio a la gente de tu vecindario y de tu trabajo. Una vez hayas servido afuera, puedes venir a servir acá. Y puedes mover sillas, puedes enseñar niños, divino. Todo servir para el cuerpo de Cristo es una cosa maravillosa. Te permite identificar dones, talentos, sirves a otros, y quienes han experimentado el servicio saben que eso a uno le llena el corazón. Pero esto, el servicio aquí, tiene que haberse dado primero afuera, con tu esposo y tu esposa, con tus hijos, con tu vecindario, con los necesitados, y después puedes venir a servir acá. Ay, pastora, pero es que ese poco de requisitos. Aquí el único requisito, pues yo no le puedo poner más requisitos, porque aquí ya le ponen bastantes, como para yo ponerle más a usted para que sirva. Que obedezca la Biblia es el único requisito. Ay, pastora, pero es que ese tema de estar en la iglesia, no, aquí usted no tiene que estar metido. Predique afuera. Afuera es donde está aquí todos somos necesitados. Olvídense que aquí esto es perfecto. Aquí esto es un hospital. Todos venimos necesitados, cansados, enfermos, en recuperación, ¿o no? Pero afuera, nosotros hoy tenemos esperanza y estamos en proceso de sanidad. Pero afuera están esperando para que la unidad del cuerpo de Cristo se manifieste. Y quieren ver familias y vidas coherentes. Una vida con orden y propósito es una vida coherente con la palabra de Dios. Y yo hoy quiero recordarte esto: Dios es mucho más de lo que Él provee. A veces buscamos todo el tiempo esa provisión de Dios. Dios, provéeme porque yo necesito orden y propósito. Entonces provéeme. Dios es más grande que lo que Él provee. Y todo tiene un orden. La plenitud de Cristo tiene un orden. Lo que tú tienes y yo tenemos que buscar cada mañana es orden y propósito. Cada mañana, Señor, que yo hoy pueda vivir con ese propósito en claro. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Padre, hoy queremos venir delante de tu presencia y decirte con todo nuestro corazón que no hay mayor anhelo de éxito que hacer tu voluntad. No hay mayor anhelo de éxito que cumplir tu propósito para el cual tú nos creaste, Señor. Hoy reconocemos que cuando hemos caminado en nuestras fuerzas nos hemos sentido tan cansados y tan cargados y tan agotados. Y por eso hoy soltamos, Señor Dios, todas nuestras cargas y reconocemos que tú eres el Dios de paz, en el cual nosotros podemos ser tal cual somos, Señor. Hoy queremos arrepentirnos y pedirte perdón cuando no hemos llevado una vida digna, como nos lo mencionabas en Colosenses. Cuando no hemos buscado sabiduría, cuando no hemos buscado conocimiento tuyo, Señor. Y reconocemos que tú estás obrando en nuestra vida y que nada me distrae de tu propósito, Señor. Yo hoy le recuerdo a mi mente y a mi corazón que mi obediencia y mi vida es por Cristo y es para Cristo. Y me determino a vivir confiada y segura en ti, creyendo que lo que yo hago no es lo que me determina, creyendo que lo que yo soy como hija, allí radica mi identidad, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, porque sabemos que hallar orden y propósito implica empezar por entender quién soy, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias porque ni por un momento, como dice esta canción, tú nos has abandonado.